Bienvenidos a todos a este video. Hoy vamos a escuchar un testimonio de conversión al catolicismo y demás, pues para ver, conocer más acerca de el poder de nuestro Señor, de Dios, pues para llegar a la vida de las personas y no solo eso, sino para guiar hacia su única iglesia. Para eso tenemos hoy a Bernardo, quien nos va a compartir su testimonio. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Nada, es un gusto, en verdad, tenerte acá, pues, y eso, para que nosotros podamos conocer cómo ha sido tu vida, cómo ha sido tu caminar, y muy importante, ¿no? Tu conversión al catolicismo, porque eras evangélico, ¿cierto? Sí, Ex- sí fui católico un año, bueno, menos de un año, luego me moví al movimiento evangélico y Ujú. ahorita regresé a la iglesia católica. Excelente. Bueno, te escuchamos, Bernardo, cuéntanos, por favor. Bueno, aquí yo vivo en México, entonces mi abuelita era católica, era de las, o sea, era muy, muy, muy católica, de que tenía medallas, tenía como mucha devoción a Jesús y a María, rezaba el rosario, hablaba mucho de Dios, pero al mismo tiempo era, pues no sé, yo era muy cercano a ella y pues ella, eh, pues sí, me hablaba de Dios, de hecho, eh, ella me regaló mi primer cruz, o sea, yo me acuerdo de cuando estaba chiquito, o sea, mis papás no eran cristianos, o sea, no conocían todavía a Jesús, mis hermanos, solo mi hermana más o menos, y me acuerdo que de chico empezamos a ir a una iglesia evangélica porque mis papás conocieron unas personas y entonces los empezaron a llevar y nos llevaban a nosotros, pero yo no sabía la diferencia. Entonces, por un lado, mi abuelita me hablaba de Dios, y por otro lado, mis papás me llevaban a la iglesia, que era evangélica, y pues también me hablaban de Dios. Y pues yo decía, pues es lo mismo, ¿no? Pero el punto es que me acuerdo que yo empecé a desarrollar como una amistad con Jesús, donde yo le pues oraba a él en la noche y tenía como esta relación de amistad, o sea, genuina. Me acuerdo que mi abuelita, una vez estaba también con sus collares y sus medallas y todo eso. Yo llegué y le dije como qué bonito, ¿no? Y agarré una, me acuerdo que tenía como 8 años. Agarré una cruz que era como de las más bonitas que tenía. O sea, era un collar, pero era hermoso. Y lo vi y le dije, wow, qué bonito. Y me dijo, te lo regalo. Y ya, pero me lo dijo así como si fuera cualquier cosa. Y yo así como en mi mente era como, pero soy un niño de 8 años, ¿cómo le regala esto a un niño, no? O sea, Ujú. como me sorprendió la confianza que me tenía para regalarme algo tan bonito. Y entonces lo guardé, o sea, me acuerdo que lo guardé y nunca, o sea, como que lo guardaba en un cajón y nunca o sea, como jugaba con él y nada por miedo a que le pasara algo, pero lo guardaba como en una caja especial. Y después, o sea, dejé de... poco a poco fui creciendo. A los 12 13 pues empecé a descubrir que tenía atracción al mismo sexo. Y pasé por muchas cosas, como, digamos, cosas que un niño o adolescente puede pasar, como bullying en la escuela y confusión, y luego por esta parte como entra la adolescencia y como sí, no sé cómo la pubertad, no sé cómo decirlo, pero empecé a cuestionarme muchas cosas, Ujú. empecé a descubrir, o sea, de hecho, eh, tenía como malas influencias, malos amigos que me empezaron a mostrar, por ejemplo, contenido explícito, Ujú. ¿no? En internet. Y eso es muy peligroso porque, pues obviamente las redes sociales, la tecnología en ese momento estaba empezando, pero pues era algo que yo no, como ese contenido explícito, eso era como un mundo nuevo para mí. Obviamente empezó como una adicción y luego yo descubrí a partir de eso como de, no, pues sí, me gustan los hombres. Y decía, pues todo lo que me decían en la escuela es verdad, ¿no? O sea, porque en la escuela me molestaban de que era una niña,
de que era débil y que me molestaban mucho. Entonces, como que llegó un punto donde lo empecé a aceptar, pero al mismo tiempo empecé a ver que en la iglesia, como yo entendía que en la iglesia ya me habían condenado, porque era como, si tú tienes esta atracción, significa que tú eres como la encarnación del pecado. No sé, o sea, suena raro, pero es como, no es como yo soy una persona creada en imagen y semejanza de Dios que tiene tentaciones como todos y que Jesús le pide negarse a sí mismo para seguirlo, ¿no? Es más bien como Dios, o sea, Dios me hizo homosexual, o no sé, yo nací homosexual, Ujú. entonces eso contradecía este amor que yo sentía de Dios, porque decía, ok, por un lado siento el amor de Dios, siento que me responde, pero por otro lado en la iglesia o cuando pregunto a un cristiano me dicen que me voy a ir al infierno, o sea, que los homosexuales se van al infierno. Ujú. No sé si me expliqué, pero es como, yo no entendía muy bien, o sea, Sí. o sea, yo dije, si siento el amor de Dios, pero en esta iglesia Dios ya me condenó, Ajá. entonces ese no es el Dios verdadero, porque yo sí siento el amor de Dios, pero ellos dicen que no. Entonces, esto, yo me alejé de Jesús, pero al mismo tiempo al alejarme de Jesús me alejé de todo tipo de relación con Dios. Bueno, obviamente creo que Dios es el mediador entre Dios y los hombres. Si no tenemos a Jesús, no tenemos a Dios. O sea, básicamente, eh, eh, sí, no sé, como más bien, si no tenemos al Hijo, no tenemos al Padre. Exacto, sí. Y pues yo creía en un Dios, pero en un Dios como que no le importaba. O sea, como un Dios que me había creado, pero que no le importaba lo que hiciéramos, o en general, o sea, como muy relativista, muy de que puedes hacer cualquier cosa mientras no seas excesivamente malo, todo está bien, ¿no? O algo así. Entonces fui creciendo y obviamente en mi juventud, pues o sea, ya me acuerdo que, bueno, esto es muy random, pero vi una película de Chucky y en esa película de Chucky decía, como, yo veía muchas películas de terror Ujú. y esta película Chucky decía como, si nadie no, como que tú no tienes a nadie en este mundo, lo único que tienes es a ti mismo. Entonces tú te debes de aceptar a ti mismo o algo así, ¿no? O sea, es como quita a Dios de la imagen Ujú. y es como, no tienes a nadie, solo tú. Entonces tú te debes de aceptar y ser quien tú eres, ¿no? Ujú. Pero sin ningún tipo de, no sé, ajá, de relación con Dios, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si yo soy así, como si tengo atracción al mismo sexo, me voy a aceptar a mí mismo y me voy a amar a mí mismo. Y eso significa entrar en como la onda LGBT Ujú. y entrar o sea, yo empecé genuinamente buscando amor, o sea, buscando una persona que me quisiera, Ujú. porque yo deseaba tener a como, o sea, empezó muy, digamos, inocente, Sí. ¿no? Como de voy a tener un novio. Y esto, adentrarte en esto, iba creando conflicto en tu casa, digamos, con tu familia, ¿o no? Es que mis papás como que tenían miedo porque yo una vez me escapé de la casa para ir a un concierto, pero no me planeaba escapar de la casa, pero la cosa es que ellos se quedaron con esa idea de que si me hacían sentir mal de algún modo, yo me iba a ir y no querían que me fuera. Entonces no sabían cómo decirme, no sabían cómo reaccionar, porque tampoco ellos eran cristianos. Ujú. Entonces ellos terminaron pensando así de, bueno, hay que aceptarlo, ¿no? O sea, hay Claro. ajá, sí, de ese modo como o sea, no son malas personas mis papás, simplemente no tenían las herramientas Claro. y trataban de hacer lo mejor que podían y pues decían como, bueno, vamos a intentar apoyarlo, ¿no? O sea, nunca, o sea, sí fue difícil para ellos, pero internamente, pero nunca me lo decían así Ujú. directamente. Ajá, entonces, bueno, fue como muy complejo, o sea, fue como muy difícil porque yo toqué fondo, o sea, Ujú.
Empezó muy, muy normal, muy según, bueno, no normal, como muy inocente según yo, de Ajá. que voy a conseguir el amor. Y empecé a conocer a una persona mucho más grande que yo, pero yo tenía como 13 14 y él tenía como 18. Y era como que me enamoré, según yo, y después esa persona me dijo que me estaba usando para olvidarse de su ex. Entonces, yo, como ya me había, como según yo, enamorado y me imaginaba como todo con esa persona, pero esa persona me estaba usando nada más, entré como en una especie de, como que mi corazón se rompió completamente y empecé a tratar de llenarme, o sea, llenar ese vacío conociendo más hombres. Ujú. Y me acuerdo que iba mucho como a lugares con amigos así de que a los 14 15 que antros de tardeadas como en zona rosa, en una zona gay, ¿no? Así de que a conocer hombres y después de eso se tornó como muy oscuro muy rápido porque ya yo estaba metido, sí, no sé, como mucho, como adulterio, mucha lujuria. Mi vida estaba casi, casi determinada por esto, ¿no? Y después con esto las drogas y el cigarro y el alcohol y después empecé como una adicción con la marihuana y luego Ujú. con alucinógenos y luego Ah, o sea, llegó un punto a los 18 20 que toqué fondo porque no solo estaba adicto a muchas cosas, sino también, o sea, como yo por dentro ya no sentía ningún tipo de luz, o sea, como ni vida, ni esperanza, ni propósito, Ujú. o sea, como que todo esto desencadenó pues lo peor, ¿no? O sea, Sí. de mí y de como me dejé, como que te dejas, como que tus deseos se convierten en tu Dios, pero esos deseos no te pueden corresponder como Dios y por más que intentes llenar ese vacío, es engañoso porque parece inocente, pero al mismo tiempo te destruye y te aleja más de la vida eterna, como de Dios, de lo puro, de lo santo, de lo bueno. Te vas hacia una idea del amor falsa que en realidad es lujuria, que en realidad no viene de el amor, ni del sacrificio, sino de, no sé, de cierto modo, el ver a las personas como objetos y Exacto. el verte a ti como un objeto. Y bueno, ya después a los 26 fue cuando conocí a Dios y fue muy bonito y fue como yo en un punto muy bajo de mi vida. O sea, yo pasé por también por ocultismo y rituales y empecé a ¿Cómo, encontrar en el ocultismo. cómo llegaste ¿Mandé? a eso del ocultismo? ¿Cómo fue que llegaste? Y si nos puedes explicar más o menos lo que es y lo que hacías ahí dentro, digamos. El ocultismo, la nueva era, es como un conjunto de prácticas paganas, digamos, tomadas de distintas religiones paganas que no son cristianismo, que no tienen nada que ver con la Biblia, como, digamos, budismo, chamanismo, temazcales, astrología, tarot, constelaciones familiares, yoga, reiki. Es como un cóctel de prácticas que parecen espiritualmente buenas, o sea, se pintan como espiritualmente buenas, pero en realidad, eh, pues son un engaño, o sea, son un engaño espiritual y son como una droga espiritual que te aleja también de Dios. Y lo que hace es que, pues, bueno, la Biblia, Dios nos dice, ¿no? Como muchas veces en la escritura, que no practiquemos necromancia, espiritismo, adivinación, este tipo de rituales, ni, por ejemplo, en Corintios, Pablo nos habla de que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y la Biblia nos explica que pues estas prácticas son, o sea, el que está detrás no es Dios, sino demonios. Y bueno, pongo un ejemplo muy obvio, ¿no? La Ouija. Ujú. O tratar de contactar muertos, ¿no? O sea, eso es peligroso espiritualmente y es una trampa, porque Sí, bueno, la cosa es que yo buscaba a Dios como de que como pensaba que sabía que había algo más en este mundo, pero no sabía qué era.
y empecé a ver como el tipo de astrología Ujú. y después empecé a profundizar en la astrología y después me di cuenta que como empecé a ver algo que se llama como eh, sí, como una lectura así compleja de mi signo y de mis planetas y no sé qué. Y me decían muchas cosas muy específicas y muy ciertas, pero al mismo tiempo lo combinaban con lo que yo ahorita veo como veneno. O sea, creo que los demonios, y creo que todo esto es peligroso porque mezcla, o sea, te da partes de verdad, pero al mismo tiempo las mezcla con cosas que son veneno. Y entonces tú las comes, pero no sabes qué parte te puede matar, ¿no? O sea, finalmente. Porque el enemigo viene a eso, a robar, matar y destruir. Entonces, en mi carta natal decía muchas cosas muy ciertas de mí, como de eres creativo, no sé, así cosas muy específicas, muy específicas, pero después lo combinaban con como va a ocurrir una tragedia en tu vida, te vas a suicidar y cosas así de que yo decía, o sea, por una parte te confirman, ¿no? Como de, mira, sí, esto viene como de un poder superior, ¿no? Y te lo confirman, pero después te dicen, te empiezan a decir cosas que tú te terminas creyendo y que te hacen mucho daño. Entonces, después de eso, o sea, empecé a participar en la astrología, pero después vi un pasaje en la Biblia, como dije, ¿será que esto viene de Dios? Y me acordé de la Biblia y dije, ¿qué dirá la Biblia de esto? Y me topé con Isaías 47, del 13 al 15 creo, y dice algo así como, eh, dice, te has cansado de los muchos consejos, que se presenten ante ti los que pronostican por medio de la astrología y que te salven de lo que ha de venir sobre ti. Ni ellos mismos se pueden salvar del fuego. Son como la paja, el viento se los lleva. Como cosas así que yo decía así de, ¿en qué me metí, no? O sea, ¿en qué me metí? Entonces en ese momento yo tenía como 22 y le pedí perdón a Dios en ese momento del miedo. Y empecé a sentir en la noche como que alguien me veía. Y, o sea, como que me despertaba en medio de la noche sintiendo como una presencia rara en mi cuarto. Y después empecé a escuchar voces en mi mente que yo pensaba que venían de mí, que me decían que me matara y que me matara y que me matara. Y me imaginaba yo así, o sea, como muy feo. Entonces, yo pensaba que yo era el que estaba defectuoso, de cierto modo, ¿no? O sea, yo decía, pues, ¿qué me pasa? O sea, pero yo no lo relacionaba con lo que había hecho. O sea, como había, de cierto modo, participado en algo que ahorita estaba dando fruto en mi vida, un fruto tóxico. Pero yo no lo relacionaba tanto porque todavía no tenía discernimiento, digamos, no Ujú. sé. Como que yo decía, ¿qué me pasa? Entonces entré en una depresión todavía peor y estaba como, tenía, no sé, como me sentía muy mal. Y estuve así mucho tiempo y luego también se me ocurrió participar en un ritual de peyote ¿Qué es eso? y empezamos, es como es como un cactus que hay una tribu en México que se llama es como huicholes. Y entonces fueron unos huicholes a donde yo estaba en una selva y hicieron un ritual y pues todos hicimos eso y entonces tienes que drogarte con el peyote y entras en un estado como de, supuestamente como de conexión, pero muy rápido se convirtió como en un infierno porque de nuevo, o sea, ¿cómo podría decirlo? O sea, empezó muy bonito, pero después pasó un día, o sea, pasó toda la noche en el ritual, después amaneció y en ese día yo sentía que me estaba volviendo loco, o sea, y no se me quitaba. Y después pasó todo ese día y se me hizo como que me estaba quedando loco realmente, o sea, como que ya no sabía distinguir, no sé cómo decir, o sea, tenía, o sea, estaba en mis cinco sentidos, Ujú. sabía razonar bien y todo, pero había algo en mí que no me permitía. No sé, era muy raro, es como un tipo de disociación muy fea. Como que no había Y coordinación. luego, no sé, o sea, era como una ansiedad muy fuerte, como disociación así de que no sé cómo expresarlo, pero sentía que me estaba volviendo loco. Y de Y hecho, antes esto, de eso,
Perdón, y esto es similar a la ayahuasca, ¿verdad? Sí, un poco. Ujú, Es diferente, pero sí es similar. ujú. Y de hecho, antes de eso pasaron varias cosas porque yo conocí a una chava que fue ahí a donde yo estaba, era era como una comunidad en la selva. Llegó esta chava y ella estaba así, o sea, ella ya estaba normal en su día a día, pero se había quedado así porque había participado antes en esto, o sea, había participado tanto en como alucinógenos que se había quedado así y ya estaba como que todos, antes de que llegara, todos me decían así como de, no, es que ella es rara, ¿no? Está rara Ya. y como que está loca. ¿Y cómo fue que, Y que desde un principio llegaste a este tipo de comunidad? es que a mí me gustaba mucho como la naturaleza y entonces quería hacer un voluntariado y había una comunidad que era como comunidad hippie que hacían como agroecología en la selva y plantaban y trataban de volverse autosustentables. Entonces terminé, bueno, empecé a vivir ahí, vivía en casa de campaña, estuve ahí como un año, era como selva en Yucatán. Entonces, después de, o sea, conocí a esta chava y estaba como rara, o sea, podía hablar y todo, pero había algo en ella como raro. Y luego yo lo viví, o sea, casi me quedo así y luego empecé en ese día, en la noche todavía no se me quitaba. Y de verdad sentía como que había gente viéndome, o sea, como que sentía que había una presencia oscura como viéndome. Y en la selva pues no hay luz, o sea, tienes que andar con tu lamparita, entonces en la noche pues sí, la oscuridad así densa y como este tormento mental y bueno, gracias a Dios se me quitó. Pero luego, bueno, ahorita, no sé, o sea, después también conocí ahí en ese lugar un chavo que hacía DMT, o sea, se drogaba con DMT, lo cual es también muy feo, porque él decía que empezaba a escuchar estas voces que le decían cosas que eran espíritus, ¿no? O sea, que empezaban a hablar a través de él y le decían cosas del futuro, pero obviamente no era como que le decían cosas buenas, o sea, le decían cosas horribles, ¿no? Como de, hay una persona que quiere matar a no sé quién, así, entonces como que empezaba a entrar en como paranoia, o sea, era como muy, muy feo. Y luego casi nos morimos ese día porque, bueno, X, como que sí, fuimos a nadar a un lugar ese día que habíamos hecho el ritual. Todavía con lo mal que estábamos, eh, una piedra de un cenote se desfundó y casi nos mata. Entonces todos andábamos así como asustados. Eh, entonces esa fue como mi historia más o menos. O sea, me Y eso, pasaron muchas cosas y también. eso del DMT, ¿qué es? ¿Tú lo probaste al final? No, yo no lo probé. Me invitaron y no lo probé, Ujú. pero sí es una droga muy, muy fuerte, como alucinógena, pero Ya. este chavo específicamente, bueno, no sé, como que sigue en esto ahorita todavía y muchos de los amigos que tenía en la selva ahorita están como mal, o sea, bueno, no mal en el sentido como de que están en la calle o algo así, pero hay personas dentro que ahorita ya hacen como tipo rituales donde se cuelgan desnudos como que se clavan cosas y se cuelgan y se suben a sí mismos desnudos así colgados de la piel, o sea, de la piel se clavan cosas y se cuelgan, o sea, es como, o sea, no estoy exagerando, este tipo de cosas de verdad, bueno, yo lo vi en mi vida, ¿no? Como que no, o sea, no es por exagerar, te daña como la toma de decisiones, o sea, como que dejas de estar como con los pies en la tierra Ujú, para poder, como la Biblia dice, ¿no? Como estén sobrios, ujú. porque Toda el la enemigo razón. está como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando tú empiezas como a, sí, cuando tú abandonas tu sobriedad, el enemigo se puede aprovechar de ti fácilmente.
Y lo triste de eso es que el enemigo no busca nuestra dignidad o nuestro desarrollo, o el enemigo no nos ama, ¿no? O sea, busca pervertir la creación de Dios y hacernos daño y torturarnos y decirnos que no somos buenos y que no somos suficientes y que merecemos morir y que nadie nos va a perdonar y que no tenemos salvación y es feo, ¿no? Porque ataca directamente tu dignidad y ataca directamente la forma que Dios te creó Ujú. con amor, ¿no? O sea, con un propósito, Sí, o sea, que nos creó para una relación con Él de amor, ¿no? O sea, como que es muy muy diferente, o sea, es muy diferente, diferente sí. el propósito Sí. por el que Dios nos ha hablado y llamado, que lo que muchas veces el mundo o como la cultura nos dice, ¿no? Sí, No sé. y entonces todo esto fue a donde tú viniste a tocar fondo y cómo fue el punto que ya te volteaste tu cabeza, por así decirlo, tu mirada hacia Dios. Bueno, una vez soñé que, que me moría y estaba como en un mundo así, o sea, estaba en mi casa, pero todo estaba oscuro y yo sabía que ya había muerto, pero yo era como un fantasma o como un espíritu inmundo y estaba vagando así alrededor de mi casa, pero sentía como miedo, ansiedad, como todo lo que ya sentía despierto, pero multiplicado, y sentía que era, o sea, que ya me iba a quedar así por siempre, que ya me había muerto sin Dios y que me iba a quedar así por siempre sin Dios y en tormento eterno. Y fue muy real y esa vez desperté y y ¿qué pasó? Ajá, desperté y me acordé de mi abuelita, o sea, me acordé de la cruz que me había dado y me acordé de Jesús, o sea, tuve este pensamiento en la mente de cuando desperté así de no quiero morir y necesito a Dios y me acordé de Jesús, pero pensé como en él, como en la cruz y sangrando y solo dije como él me puede perdonar. Y me levanté a la mitad de la noche, o sea, abrí el cajón, busqué la cruz que me había dado mi abuelita y ya la tomé y como que me acosté y le dije a Dios así de, no me o sea, le dije como que no podía más, que, que me perdonara, de cierto modo como que le entregué mi muerte y todo lo que estaba cargando y le dije como, ya no puedo más y te necesito y ayúdame a ser un niño otra vez, como ayúdame a confiar en ti como cuando era un niño y quiero volver a ti, ¿no? Y no me quiero morir sin ti. Y ya luego fue como, o sea, no sabía orar y solo fue como, hice lo que pude del Padre Nuestro porque no sabía ni cómo hacerlo. Y ya me dormí y al siguiente día seguí mi vida, o sea, seguí mi vida normal. De cierto modo me olvidé que eso había pasado, o sea, como que lo dejé pasar. Pero después me di cuenta que ya no tenía como esa depresión o esa muerte y ya no tenía esos pensamientos, ya no escuchaba esas voces, ya como que me sentía como si alguien hubiera quitado esa muerte de cierta forma, ¿no? Y, y luego empecé a sentirme como, o sea, como que podía agradecer, como de comer, tener comida o poder ver o poder, no sé, ver un árbol y ver lo bonito que es el árbol. Y me di cuenta que, o sea, ajá, como que otra vez me sentía como con la capacidad de hablarle a Dios y de preguntarle a Dios o de confiar en Él. Y dije, esto es muy raro porque yo estaba como súper en contra de Dios, ¿no? Bueno, de cierto modo, de todo tipo de religión, ¿no? Y ahorita ya sentía como si esa barrera se hubiera quitado y otra vez yo como que me sentía otra vez como un niño, o sea, como cuando era niño. Y otra vez empecé a orar en la noche y otra vez empecé a confiar en él y preguntarle cosas.
Ya, después fue como, ok, ahora el tema de la atracción al mismo sexo. Entonces, finalmente Dios me ayudó a entender eh, como muchas cosas. Eh, como, pues no sé, veía muchos videos, de hecho, de un canal que no sé si conoces, que se llama Ascension Presents, pero es un canal católico y habla mucho sobre muchos temas. Entonces yo buscaba y era como, ok, ¿la homosexualidad es pecado o no es Mm, pecado? Y de hecho hay mucho material, ¿no? Obviamente en línea y todo eso. Pero esos videos me ayudaron mucho. Fue como, ok, ¿cuál es nuestra identidad? Y cuál es el llamado de que Jesús nos hace. Pero lo hacían con tanto amor que de verdad era como, no era así, no era como que venían con condena, así de te vas a ir al infierno y arrepiéntete, sino era como Dios te llamó a algo como que como verdadero, eso que tú buscas está en Él, ¿no? O sea, eso, ese matrimonio que tú buscas, ese amor profundo que tú buscas, como está en Él y tú fuiste creado para Él y él se presenta como tu amado, ¿no? O sea, y la forma que Él nos crea en su imagen y semejanza y la identidad que tenemos en Él, que nadie nos puede quitar y la dignidad del hombre. Y no sé, como mucho de esto también venía de la teología del cuerpo, que es un libro que ha ayudado a muchos, que es de Juan Pablo II. Y ese libro, ellos se basaban en ese libro también. Entonces ese libro es muy bueno en estos temas. Y ya finalmente pude como entregarle mi vida, como entender. No fue fácil, pero después de un año ya fue como, ok, te voy a entregar mi vida y estoy seguro de que esto que me pides no es para mi mal, porque sea lo que lleva el otro camino y ya no quiero regresar, o sea, ya no me quiero volver a lo que me sacaste, ¿no? O sea, sé que tienes un propósito mejor, aunque para mí no sea fácil de entender, pero creo que mucho de esto como viene de este amor que Dios nos da, o sea, por el Espíritu Santo y esta sabiduría del Espíritu que nos ayuda y nos consuela y nos responde y confirma su palabra en nosotros. No sé cómo decirlo, ujú. pero sí, yo ya después de un año le entregué mi vida, corté con un novio que tenía porque todavía estaba pensando que me podía casar con un hombre, porque no entendía si era pecado, si no era pecado, si me podía casar y si no me podía. Entonces finalmente lo dejé y dejé la lujuria y dejé de ver a las personas de ese modo porque entendí que se trata de negarte a ti mismo, no necesariamente de que Dios te va a quitar todas las tentaciones, sino de que todos tenemos deseos engañosos, pero Dios nos pide cargar una cruz y negarnos y seguirlo, pasar por una muerte, es como unirte a su pasión, a su muerte y a su resurrección. O sea, no solo vino a salvarte, sino vino también a unirte a Él, como de un modo místico y profundo. Y eso es el amor, el sacrificio, ¿no? La entrega, la confianza, la fidelidad, el dominio propio. Y ya, bueno, obviamente ese camino no terminó ahí, ¿no? O sea, después fue el tema de, no sé, de la teología y de qué iglesia pertenecer y todo eso. Ujú. ¿Y cómo fue eso? Es decir, eh, llegaste a... ¿cómo fue que pasaste eso de sentir, digamos, esa cercanía, esa aceptación de la religión evangélica y luego cortar con eso y quedarte con la católica, digamos? Este, bueno, yo primero, el primer año yo no entendía la diferencia entre católico y cristiano y te digo que veía videos de Ascension Presents que eran católicos y mucho de eso me ayudó y luego empecé a saber de la Eucaristía, entonces yo quería participar en la Eucaristía, pero como la Eucaristía tienes que confesarte y para confesarte tienes que estar confirmado, entonces me tuve que primero confirmar y luego en ese proceso de entrar en la confirmación conocí a una persona que era evangélico que me empezó a decir, no, pues de la idolatría y de todo eso, eh, y que me empezó a generar como dudas, ¿no? De si es bíblico, si no es bíblico. Entonces,
decidí, bueno, confiar en ese momento, tomé mi primera comunión porque quería hacerlo y vi muchas respuestas en la Biblia en ese momento, también como mucha confirmación de la escritura, de hecho, aunque yo no quisiera, lo veía en la escritura también. Eh, ajá, no sabía si sí, sí o si no. Entonces, sentía que Dios me estaba diciendo que sí, pero al mismo tiempo como que no estaba seguro. Bueno, tomé mi Eucaristía, pero después fue como, no, pues te tienes que confesar y es pecado faltar a misa y, y Dios es más como una relación y no tanto la tradición de los hombres, no tanto la religión vacía y no tanto de rituales y más como de amarlo en espíritu y en verdad. Entonces me dejé llevar por esa parte más, como de que es más fácil ser evangélico. O sea, no necesariamente es más fácil, porque, o sea, en ese momento yo lo veía así, no es que sea cierto, pero no solo que fuera más fácil, sino que sentía que tenía más, o sea, era como una relación más genuina, según yo, o más como sin tantos obstáculos. Porque muchas veces desde la religión, desde la postura evangélica se ve la tradición como un obstáculo o los rituales como un obstáculo a Dios, ¿no? Entonces se trata de que se ve más como que no tienes que quitar todo eso y enfocarte solo en tu relación personal. Entonces por eso en la tradición evangélica es mucho de tu relación personal con Dios y tú con la Biblia y de que, o sea, puede tener beneficios, pero al mismo tiempo, como dice la iglesia, ¿no? O sea, hay elementos de verdad, pero faltan, o sea, te falta la Eucaristía, te falta la confesión, que es un medio tangible de gracia, el, que, que es muy, muy bueno para el crecimiento espiritual. Y muchas cosas, la unidad, no sé, bueno, el magisterio, la importancia de tener el magisterio, de estar unido a la iglesia que Jesús fundó. Entonces, bueno, me salí de la iglesia católica, me fui al lado evangélico y me gustaba mucho por una parte porque, ajá, o sea, hay mucha gente evangélica, ¿no? Es muy popular en cierto sentido, sobre todo en la cultura americana. Y hay mucha música evangélica como tipo pentecostal o de todo tipo, no denominacional. Yo era no denominacional. O sea, creo que mi proceso de conversión, o sea, como el someterme a la iglesia católica fue más difícil para mí que el abandonar mi estilo de vida LGBT, por ejemplo. O sea, como fue dificilísimo porque en el movimiento evangélico te enseñan que, o sea, bueno, crees que ser católico es lo peor y que si eres católico es como que te vas a ir. Bueno, no todos, depende mucho, pero yo, por ejemplo, pensaba que el rezar a María o lo que sea era causa de infierno, o sea, que se iban a ir al infierno y que la Iglesia Católica era como, o sea, no llegaba al punto de decir que era Babilonia o algo así, como algunos piensan, pero sí decía como que pensaba que llevaba al infierno. Entonces, como que tienes como estos traumas o como esto, no sé, es muy difícil, sobre todo con el tema de María, de la intercesión, del Papa, o sea, nos cuesta mucho trabajo a las personas que nos convertimos, es muy difícil. Pero la forma que yo me empecé a dar cuenta, bueno, estaba investigando sectas, porque como hacía videos, quería ayudar a la gente que estaba adentro y como veía mucha gente que me escribía pidiéndome ayuda o lo que sea, decía, tengo que hacer algo, o sea, tengo que investigar estos movimientos y hablar de ellos, como los testigos de Jehová, mormones, que obviamente, de nuevo, no es nada contra las personas en sí, sino contra la ideología y las formas de abuso espiritual en las que pueden las personas caer dentro. Entonces yo decía como, me gustaría ayudarlos a que conocieran la verdad.
Como según yo, la verdad era mi iglesia, ¿no? O sea, vayan a mi iglesia. Pero, pero yo ni sabía cuál era mi denominación. O sea, la gente me decía, ¿a qué iglesia voy? Y yo, no, pues encuentra una que sea muy bíblica, ¿no? Encuentra una que predique el verdadero evangelio. Pero de nuevo es muy relativo. Entonces, empecé a ver en el movimiento neopentecostal, sobre todo, o sea, me adentré mucho en el neopentecostalismo y en el pentecostalismo porque estaba haciendo un documental. Y empecé a ver que existen estos apóstoles, pero esos apóstoles se autoproclaman así de que Dios me dijo que soy apóstol y me debes de creer. O sea, no es como que alguien me ordenó, sino que Dios me dijo. Y a lo mejor ahorita ya se ordenan, pero empezó con una persona autoproclamada. O sea, y después me empecé a dar cuenta de varias cosas. Estaba leyendo, por ejemplo, un libro de la Trinidad y empezaba a ver, este autor decía que en el movimiento evangélico, él era bautista, pero ahorita ya se convirtió, creo que es anglicano, pero él criticaba la falta de teología profunda dentro del movimiento evangélico. Él decía que como no nos adherimos a confesiones, es muy fácil que las personas tengan una visión equivocada de la Trinidad, algo tan sencillo, porque no se predica, o sea, no se cree en los concilios, no se cree en los concilios y pues la teología patrística es la que define y ayuda a entender la unión hipostática, la Trinidad, la divinidad de Jesús, porque tiene dos voluntades. Y entonces veía como muchas personas actualmente que enseñaban una visión herética de la Trinidad. Eh, y como distintas formas, como que negaban que Jesús era Dios cuando vino en la tierra, cosas así. Entonces él decía que pues deberíamos de estudiar los concilios y los padres de la iglesia. Esa fue mi introducción a la iglesia primitiva y a la idea de concilios, porque no sabía qué era. Y luego, por otro lado, estaba investigando el tema de las sectas, entonces los apóstoles, que se autoproclaman y que digo, pues es que en la Biblia, ¿cómo se ordenaban? Pues era mediante imposición de manos, ¿no? Y era del consejo de presbíteros, como dice 1 Timoteo 4:14. Entonces yo todavía no había conectado eso mucho, pero... Y después, o sea, ese era como un tema que todavía no entendía, el orden de la iglesia. Y luego empecé a pensar en la Eucaristía, porque en mi iglesia enseñaban que la Eucaristía era solo un memorial, pero un memorial vacío de... O sea, el memorial en la Biblia siempre está conectado al sacrificio y es sagrado, pero aquí lo interpretaban como solo un memorial simbólico y que no tiene ningún medio tangible de gracia. O sea, era como algo de que para que tú proclames tu fe y que recuerdes que Jesús murió por ti. Entonces, como te decía, se vuelve muy individualista en el sentido de que el bautismo, por ejemplo, se vuelve como una proclamación personal de tu fe. La Eucaristía se vuelve como una proclamación personal de que Jesús va a volver. Y todo se vuelve como como tú proclamas, pero no es algo que Dios está obrando en ti, no es un medio tan, es como muy individualista, es lo que empecé a, no sé, percibir, y muy reduccionista, muy simplista. El tema de la Eucaristía me hacía como un poco, o sea, yo sentía que había algo que me faltaba, porque iba a la iglesia, pero como que sentía que me faltaba algo, y al mismo tiempo el servicio era de 2 horas, pero de cierto modo se me hacía muy repetitivo porque era como que hacían cosas, o sea, pasaban videos de cosas que van a ver en el siguiente semana o el campamento o el estreno de una nueva película y luego un proceso que hacen de que empiezan a decir, bueno, si alguien es nuevo, levante la mano y ahora de este lado y ahora de este lado. Entonces se vuelve como todas las semanas lo mismo, lo mismo, lo mismo, de que te aburre. O sea, bueno, yo decía, esto no es la... No sé, como que sentía así de... Porque no dije algo importante. Cuando me convertí al catolicismo, mi confirmación fue... O sea, la primera vez que tomé la Eucaristía fue en el rito
de la semana de Pascua en el día de la resurrección, en el sábado en la noche donde se prenden los cirios pascuales. Entonces en la liturgia católica es el día más bonito del año, porque básicamente es el día de la resurrección y la liturgia dura como 3 horas, pero ahí es como que hay cantos en ese, ya iba a decir en esa prédica, en esa misa hicieron como, bueno, citaron pasajes de Génesis, Apocalipsis, así de todo el plan de salvación en la liturgia. Y bueno, esa fue mi primera Eucaristía y yo como que guardé ese momento como algo muy bonito. Y yo sí creía que había algo especial en la Eucaristía, pero después yo pensaba, bueno, esa Eucaristía la puedo encontrar también en mi iglesia, porque también participamos en la Santa Cena, ¿no? Pero era como un panecito en plástico que te dan con un topercito de jugo. Y yo decía, bueno, esta también es la carne y sangre. Pero como que sentía que había algo raro, porque todo el tiempo citaban ese pasaje de Corintios de que hagan esto en memoria mía, pero nunca citaban el pasaje de esta es mi carne y esta es mi sangre, el que no coma mi carne, o sea, no citaban ese tipo de pasajes, solo el tema del memorial, ¿no? Hagan esto en memoria mía. Y se me hacía como muy vacío, no sé. Y luego me di cuenta que en la iglesia, pues no, ellos no creían que era carne y sangre, pero esto yo no lo sabía. Yo pensaba que sí creían eso. Quería ser anglicano, presbiteriano, pero después me di cuenta que, pues, todo eso también está invadido por otra cosa que se llama el progresismo. Progresismo es cuando creen que, o sea, empiezan a enseñar que puede haber sacerdotas y las sacerdotas empiezan o sea, se suben al púlpito y te dan la Eucaristía, pero al mismo tiempo te enseñan que Jesús no es Dios, que la Biblia no es la palabra de Dios, que Dios apoya el matrimonio LGBT y el aborto. Entonces se dividen, o sea, porque llegan los anglicanos y formaron su iglesia, pero después se corrompe por el progresismo y después se dividen porque unos son conservadores y los progresistas ganan y se quedan con el templo, pues con la construcción y con todo. Entonces, ya las iglesias protestantes tradicionales están invadidas la mitad o más de la mitad por el progresismo y Lutero, los protestantes decían que estaban volviendo a la iglesia primitiva. Pero hay una contradicción que la iglesia primitiva no se puede encontrar esta idea de autoordenación, como de saltarte el orden eclesial y crear una nueva jerarquía. Eso no se ve. Y tampoco se ve en la Biblia, porque en la Biblia todos eran ordenados por imposición de manos, incluso Pablo en Hechos 6. Y luego, por ejemplo, Jesús dice que va a haber trigo y cizaña, pero él dice que él la va a dividir al final, no nosotros, que él es el que va a generar el crecimiento y no nosotros, que él es el que va a juzgar y no nosotros, pero nos habla de la unidad y ora por la unidad, y esa unidad no es solo imaginaria, sino, te digo, episcopal, del orden eclesial, la iglesia, unido bajo la cátedra de Pedro, y después está la unidad sacramental, que era, no puede haber medios tangibles de gracia fuera del sumo sacerdocio de Jesús, porque Jesús es la fuente de gracia, y Jesús, su autoridad, fue depositada en los sacerdotes. Si tú te separas del sacerdote, ya no puedes tener, digamos que como creo que dice Cipriano de Cartago, el perdón de los pecados en confesión, por ejemplo. No, yo no te puedo decir a ti, oye, sí, te perdono tus pecados en el nombre de Jesús. Pues yo, ¿quién soy? Los sacerdotes actúan en persona de Cristo porque solo Cristo puede perdonar, pero los sacerdotes, por medio de la sucesión apostólica, se entendía que podían ministrar los sacramentos. Entonces, bueno, todo eso como que a lo mejor es mucho, son muchos temas, pero una vez que los uní, no sé, fue como inevitablemente, aunque yo no quería, yo tenía muchos problemas con muchos dogmas y todo eso de la Iglesia Católica y la interpretación católica,
porque no confiaba en el magisterio y no confiaba en la iglesia. Pero una vez que pude encontrar en la Biblia el testimonio del orden visible, los concilios siendo guiados por el Espíritu Santo en Hechos 15, contra personas que no tenían autoridad, Jesús diciendo que los va a guiar a toda la verdad, que va a estar con ellos hasta el fin, los empieza a guiar mediante concilios en Hechos 15, habla de la unidad, de solo hay un pan y un altar, un cuerpo, una fe, un bautismo. Entonces, cuando empecé a confiar en el magisterio, en la sucesión apostólica, inevitablemente empecé a confiar en los dogmas, en lo que la Iglesia Católica enseña, porque mi problema surgía de una falta de confianza al magisterio. Y ese es un problema que creo que, o sea, como que la fuente de todo es el problema de autoridad. Ya sea que tú seas la autoridad infalible para interpretar la escritura, que eso es lo que genera la división, que cada persona puede crear su propia iglesia con sus propios mandamientos, y todos dicen que son guiados a la verdad, pero el Espíritu Santo no es espíritu de confusión, sino de orden. Entonces hay un orden. ¿Y cuál es ese orden? ¿Y cuál es esa iglesia que es el pilar y fundamento de la verdad? Si existe, si no existe, si Jesús ya la abandonó. Y la idea de que, por ejemplo, algo último, ¿no? Que Lutero enseñaba sola fide, sola escritura. Y él decía que estaba restaurando la iglesia a lo primitivo, pero en la iglesia primitiva no se encuentra sola fide ni sola escritura. Y hay personas que pueden utilizar, no sé si a Clemente de Alejandría o hay uno que usan algunos teólogos como para decir que Clemente enseñaba sola fide, pero está sacado de contexto, porque, o sea, ellos hablan de la justificación por fe, pero no la separan de la santificación. O sea, no ven sola fide como un proceso solo legal, como Lutero lo enseñaba, sino que lo ven como la justificación unida a la santificación y un proceso continuo, como lo enseña la Iglesia Católica. Entonces es muy contradictorio. Como todo esto, para mí fue como, yo no puedo seguir así. O sea, yo tengo que regresar y no, o sea, aunque me costó mucho trabajo, pero bueno, después, ahorita gracias a Dios, he encontrado muchos tesoros, o sea, he encontrado, o sea, la Eucaristía es el regalo más bonito, para empezar, y luego la confesión puedo sentir, o sea, no es que nos apoyemos de nuestros sentimientos, pero sí puedo ver la forma que Dios obra a través de ese sacramento. La Eucaristía realmente veo la gracia de Dios actuar en mi vida por medio de la Eucaristía. La liturgia, ¿no? Como todo lo que involucra la liturgia, que yo antes no entendía, es como el evangelio plasmado en cada parte de la liturgia, o no sé, la vida de los santos, la teología histórica, puedes leer a cualquier siglo, no te tienes que saltar 1500 años, o sea, no es como que 1500 años no pasó nada y ya mira, empezó la iglesia en 1500 y ya no te puedes pasar de acá, ¿no? Que es lo que yo pensaba, porque ya todo esto es pagano, pero aquí vino el mensaje verdadero. Pero no, y tienes como, sí, como muchos tesoros que te pueden ayudar a crecer. Y, ajá, sobre todo la vida de los santos creo que es muy bonito también, ¿no? Porque tienes el ejemplo práctico de cómo vivir tu fe o cosas así. Y ya, eso es más o menos todo. Excelente, ¿no? Y tal cual, la iglesia, pues, a pesar, o sea, también, aparte de que tiene respuesta para absolutamente todo, porque es la verdad, pues, y parte de la verdad, y se sustenta en eso, claro, entre tantas cosas que nosotros podemos utilizar, podemos informarnos y podemos tener a la mano para concluir con digámoslo así, nuestra finalidad en esta vida, que es salvar el alma, que es por medio de todo lo que dispuso nuestro Señor en su iglesia católica, el tener la vida de los santos, como decía Bernardo, es, son ejemplos, son medios
que nuestro Señor al final, la providencia, nos ha dispuesto tan necesarios y tan útiles para nosotros y suficientes para nosotros también alcanzar la santidad. Y bueno, definitivamente que hemos aprendido muchísimo con todo el testimonio de Bernardo, de tantos aspectos y sobre todo, claro, de, de la iglesia. Pues es muy importante conocer la iglesia y qué importante y qué bueno que hemos tenido la oportunidad esta vez por medio del testimonio de Bernardo y porque nos ha servido pues para tener bases más firmes en nuestra iglesia, que es muy importante porque no de por gusto el dicho de católico ignorante, futuro protestante, porque es así. O sea al revés, pues, partiendo de ser protestante y tal, igual, si uno viene e investiga como Bernardo, con la verdad siempre se va a topar. Así que agradecerte muchísimo, Bernardo. También vamos a estar colocando, pues, los contactos y las cuentas de redes sociales de Bernardo, que también se dedica a subir contenido católico, donde o sea, se van a encontrar videos muy formativos y muy necesarios con información muy importante que es necesario pues conocerla y siempre llevarla con nosotros en la memoria, pues en el corazón. Así que agradecerte, Bernardo, por todo el tiempo, de verdad, y pues esperamos y podamos agendar algún otro video en alguna otra ocasión, que no dudo, hay mucha información, mucho conocimiento que tú tienes para darle entregar a las almas, ¿no? Que tanto lo necesitamos. Así que muchas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias a ti, Daniel. Pues gracias por invitarme de nuevo, es un gusto y pues no sé, espero que sea de ayuda en algo mi testimonio, la forma que Dios, no sé, me sacó no sé, primero de toda la oscuridad, ¿no? Sí. Pero sí, eso espero que sea de edificación y muchísimas gracias. No, excelente. Gracias a todos por ver este video y nos vemos a la próxima.